Ya Comiencen. no hay, ya estamos tristes, ya estamos derrotados, ya no hay que... ¿Cómo que ya están derrotados? ¿Qué significa eso? ¿Que el 5 estuvo feo? ¿El 5 estuvo feo? ¿Por qué el 5 estuvo feo? El 5 era nada más de pura interpretación y que ustedes ahí arrastraran un ratito el lápiz. ¿Ya para qué las quejas? ¿Eran en el mero examen? Pues no, porque en el mero examen pues no les puedo poner atención porque que el 5 no valga tanto. Unos me preguntan, ya ven lo que pasó con su compañero de inferencia que te estaba haciendo el examen de ustedes. Entonces eso fue muy traumático. Eso es peor porque aparte no decía nada. Y se puso a hacer el examen y me o sea, para que vean cómo son algunos. O sea, se interpretó a la función de supervivencia como la S cuadrada de la varianza muestral y cosas así. Yo dije, órale, qué intenso. Pero y ustedes no me quieren decir nada. Seguramente eso pensó, eso me pasa por faltar a clases. O sea, si no me acerco, ni siquiera me hubiera dado cuenta y seguro me hubiera entregado el examen. En blanco. Pero bueno. Entonces, a ver, cuéntenme, diga, a ver, por ahí ya no supe quién fue. ¿Quién dice que el 5 era el más difícil? Y que quiere que valga. Delfín. No, no es cierto, no va a ser. Emiliano González. ¿Por qué, Emiliano? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en el 5? Le tenemos 3 minutos para que me platiquen ya. ¿Por qué no quieren que valga más? Nos falta un punto que no hemos, no, según yo sí sumaba todo, pero bueno, no sé qué me pasó ahí. No sé, sentí que no entendí lo que pidió y mucha información ahí. Ajá, pues en realidad eso era un modelo de Cox, ¿no? O sea, no había de más. El primero era un modelo de Cox que solamente era la corrida tal cual como Ay, no, pues es que no lo traigo aquí. Bueno, pues déjenmelo resolver lo hago en LaTeX y lo vemos así rapidito mañana. Vamos mañana. Porque no lo traigo ahorita. Pero bueno, el primero era así rápido, les cuento. Era un modelo de Cox. La primera salida no había nada, o sea, no le puse gráficas porque era el modelo tal cual con todas las variables de la base de datos. Entonces, si ustedes revisaban los p-valores de las betas, pues decían, ese no era un buen modelo porque traía algunos muy grandes, ¿no? Que decía que se debería de rechazar que no se rechazaba, perdón, la beta porque era 0. Y ya, pues si veían los coeficientes, pues se daban cuenta que eran 0. Entonces, ese no era un buen modelo tan solo por eso. Punto 1. Y era la primera pregunta que les decía, ¿no? ¿Puedes considerar el modelo anterior como un buen modelo? No, por lo que ya les dije. Y luego ya venía ahí un enunciado enorme en donde ya les daba el alfa igual al 10%. Y ya venía el modelo en donde ya le había quitado, bajo un proceso de selección de variables, las variables que no servían. Y que ya todas las P's, a excepción de algunas que estaban ahí de una variable, porque esa variable tenía 3 categorías, pues entonces 2 no la pasaban, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes me podrían comentar eso, que no la pasaban, etcétera, etcétera. Pero igual, pues, y venía ahí hasta el alfa, ¿no? Les proponía un alfa igual al 10% para que compararan los p-valores. Y ahora sí, como ese era el modelo definitivo, entre comillas, venían todas las gráficas y venían las pruebas de riesgos proporcionales, por eso venía por ahí unos numeritos más,
para que ustedes revisaran si pasaba la prueba de riesgos proporcionales. Y venían pues los grafiquitos de las betas y nada más las tenían que interpretar. Pues sí están pegadas alrededor del cero, no sé qué. Pues y venían los residuales de Coxenel que tenían que revisar a ver si la recta se pegaba a la función de riesgo acumulado, que por ahí ya casi al final se despegaba un poquito, pero no era lo que tenían que decir, pues si se pega, no se pega, o no se pega, y a lo mejor pudiera ser que no se pegue porque tal variable está causando ahí ruido. Y por ahí había algunos puntos, hasta yo se los señalé con un identificador, los que estaban más lejos, ¿no? Que a lo mejor para que propusieran que podíamos hacer algo con esas personas. Y ya, pues prácticamente era como nada más que lo vieran, lo comentaran, analizaran, y no había mucho más que hacer. Pero estaba ahí todo, ya ustedes ya no tenían que hacer nada, solamente era pues que comentaran todas sus observaciones de tanto de las gráficas como de los resultados que habían visto en R, ¿no? Y pues ya, entonces, pues sí, lo resuelvo. Y pues los vemos mañana así rapidito, al inicio de clase, ¿vale? ¿Y en cuál otro vi que batallaron también un montón? En el 1. Y el 1 no estaba tan difícil. Estaba muy fácil. Prácticamente así como que tenían que desmenuzar todo y hasta yo les dije por ahí, no tienen por qué hacer no tienen por qué usar la calculadora, o sea, bastaba con que dejaran las operaciones ahí marcadas en los cocientes y eso. No era necesario que se pusieran a hacer los cocientes de la función de supervivencia. A menos que quisieran hacer una gráfica ahí súper bien detallada y en qué punto y de qué punto se movía A, B y C, pues entonces sí, pero de ahí en fuera no. Pero bueno, entonces mañana lo checo. Mañana lo revisamos. La demostración de la función de riesgo te agarró en curva. Yo creo que a la mayoría. Pero bueno, al final de cuentas era para que todo lo demás lo hicieran como relativamente primero y rápido, y esa a lo mejor la dejaran al final, ¿no? Y entonces ya al final empezar a recordar todo lo que han visto en toda su carrera y decir, pues sí lo vimos en algún momento de la vida. Y ya. Entonces ya ven por qué luego les digo que tienen que guardar cosas en su corazón y ustedes no las guardan. Y entre esos son los estadísticos de orden. Si se hubiesen acordado tan solo de la distribución de los estadísticos de orden del mínimo, con eso hubiera sido más que suficiente, porque ya no habría que hacer mucho más. Pero resulta que, porque nadie se acuerda de los estadísticos de orden, y además hay algo que les repito mucho, bueno, a ustedes no, porque siento que ustedes ya lo saben, pero a los de inferencia sí, y entonces por ahí me topé con alguien que me preguntó eso que siempre les digo. A pesar de que las variables sean independientes e idénticamente distribuidas y que hablemos de que todas son independientes e idénticamente distribuidas, no sé, uniformes, normales, las que se les ocurran, eso no significa que al momento de que las ordenemos van a seguir preservando la misma distribución. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen la teoría de estadísticos de orden. Y hasta por eso les dicen, pues la distribución del primer estadístico de orden es tal. Y la distribución del enésimo estadístico de orden es tal. Y la distribución de los que se encuentran en el centro, a partir de 2 hasta 1 antes del máximo, es tal. Porque no preservan, o sea, una vez los datos ordenados no preservan la misma distribución. Hay posibilidad que de la misma, una vez ya que ya los ordenemos, sí, probablemente sí, pero no va a ocurrir en todos los casos. Entonces, seguramente en inferencia hicieron el típico ejemplo del estimador máximo verosímil para teta. Y resulta que el máximo verosímil para teta de una uniforme es el máximo de las XY, ¿no?
Y entonces observaron que la distribución del máximo de las X no es precisamente una uniforme, sino es ahí otra cosa muy diferente a una uniforme. Entonces, desde ahí es como donde ustedes deberían de empezar a recordar que el orden no preserva la misma distribución. Y entonces se los digo aquí, se los digo siempre se los digo a inferencia, ¿no? Porque casi siempre eso se les olvida. Y terminan por pensar que, pues que si X3 es el mínimo o que si X10 es el mínimo, pues se va a distribuir igual. Si estamos hablando de uniformes, pues va a ser una uniforme. Y no, eso no pasa. De acuerdo a la teoría de estadísticos de orden, eso no ocurre. Entonces, es algo que hay que reforzar más. Quizá por eso me gusta ponerlo en los exámenes. Pero bueno, entonces ya quedamos que ya me pasé del tiempo que quería hablar del examen. Entonces, pues vamos a seguir con lo que tenemos. Bueno, pues para que no se me desilusionen, ya algunos de sus compañeros que me preguntaron así, muy tristes al final, y me dijeron, ¿y todavía nos falta otro examen? Les dije que no. En realidad es poco tiempo lo que estamos viendo de series de tiempo, y aunque yo espero que nos dé tiempo bien, valga la redundancia, de ver todo el tema completito, de este tema solamente vamos a hacer tarea examen, ya no vamos a hacer examen, entonces ya los hice sufrir mucho con el examen de supervivencia. Entonces vamos a hacer tarea examen y pues bueno, tendrán que ajustar un modelito bonito de la serie de tiempo y entonces por ahí falta su proyecto. Entonces yo propondría que para que todos fueran de supervivencia para que ya se los pueda asignar y ya lo puedan comenzar a hacer, porque de lo contrario, pues no lo van a poder comenzar a hacer hasta que empecemos a ver series, hasta que terminemos de ver series, y solamente van a tener como una semana para hacerlo, o menos. Y sin embargo, si les doy uno que sea de supervivencia, pues y si se los doy desde ahorita, o pónganles el fin de semana, van a tener 2, 3 semanas para hacerlo. Porque lo tendrían que entregar ya hasta la última semana de exámenes finales, o sea, en la última. O sea, es más, después de que hagan la reposición de modelos de supervivencia. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Sirve que les queda más claro el modelo de Cox. ¿Ya qué? ¿Cómo que ya qué, Manuel? O les digo, o hacemos eso y los asigno aleatoriamente. Y si quieren ustedes seguir trabajando en sí, ya revisé y las calificaciones yo las tengo que subir hasta el 8 de enero. Entonces, les podría dar o sea, ustedes me lo mandan una semana después de que salgamos de vacaciones. Y les doy a todos 2 semanas. Más o menos tendrían la última semana de la de exámenes finales y la siguiente para hacer su proyecto. Eso sí me late. Y asigno series y supervivencia. ¿Qué opinan? Pero ahí sí me extendería más. Bueno, ustedes, porque yo ya no les daría clase, ¿no? Pero ustedes tendrían que trabajar en el proyecto ya posteriormente. Pero pues estaríamos libres y no nos iría tan mal ahorita que ya se nos está juntando todo porque nos van a enviar proyectos. Pues no sé, ustedes lo pueden decidir. Tienen de aquí a mañana. Les iba a decir de aquí al viernes para pensarlo. Bueno, tienen de aquí al lunes, ¿qué les parece? De aquí al lunes para pensarlo. Y lo hacemos en votación, pero ya lo analizaron ustedes bien, vieron todos sus pendientes y el lunes hacemos la votación de quiénes están de acuerdo en que sea solo supervivencia
y lo entregan la última semana, o quienes están de acuerdo en que sean las de las dos, supervivencia y series, y les daría la última de finales y una más, pero ya nos extenderíamos, ahora sí que bueno, con ustedes hasta la siguiente semana después de que salgamos ya de vacaciones, o sea, después del 12, que sería como del 12 al 17, más o menos aproximadamente, como por el 17 de diciembre lo tendrían que entregar. ¿Va? Entonces esas son las dos opciones. Y ya. Y pues creo que era lo único que les iba a comentar. Entonces, a ver, vamos a continuar. Hemos visto esto, ya habíamos comentado acerca de las componentes de... Y ya les había dicho, bueno, en el caso de nosotros, ya les había dicho que las que nosotros vamos a revisar aquí son las series estacionarias, las no estacionarias no. Y ya les había también comentado que una serie de tiempos se asimila intuitivamente a un caso particular de un proceso estocástico. Les di la definición de la función de autocovarianza y también les comenté por qué por qué una serie de tiempos se puede pensar como un proceso estocástico en términos de las distribuciones finitodimensionales. Eso también lo comenzamos. Y creo que comenzamos a ver esto. No me acuerdo si empezamos a ver. Bueno, también les dije que esta era la función de autocorrelación, ACF, y que nosotros la vamos a usar así un buen. Y les presenté el autocorrelograma, ¿no? Y sí les comenté, si no mal recuerdo, que la primer barrita nunca la tomamos en cuenta porque esa se refiere a la varianza de la serie y que las que nos importan es el comportamiento de los lag a partir del 1, ¿no? Porque este es h igual a 0. Y vimos un pequeñito ejemplo, si no mal recuerdo, en donde vimos que la función de autocovarianza en el tiempo t más h y t se podía escribir como la esperanza de w de t más h, w de t, y que esto era igual a sigma cuadrada si h era igual a 0 y 0 si h era diferente de 0. Bueno, pues resulta que esto, no sé si les comenté, pero este es un proceso o lo que vamos a conocer como ruido blanco, ¿no? En el caso de que le agreguemos por ahí alguna distribución adicional, porque en esta no tenía ninguna distribución, nada más estábamos teniendo una colección de variables w de t con media 0 y con varianza w, que diga sigma al cuadrado w. Pues en el caso de que si le agregamos, pues le podemos agregar la normalidad y resulta que esto pudiera llegar a ser un ruido blanco gaussiano. Es lo que nosotros andamos, o para lo que vamos a ir, ¿no? Para lo que andamos buscando. Y bueno, vamos a ver otro rápidamente. Como que en series de tiempo a mí me gusta empezarlo como de atrás para adelante, les dije, ¿no? Creo que sí les dije. En el sentido que les doy a conocer como un poquito de cómo son los modelos y posteriormente ya los vamos desglosando. Entonces, ya una vez que empecemos a ver todos los modelos de serie de tiempo, ustedes deberán de ser capaces de este modelo que tengo aquí, asociarlo a alguno de los que veremos ya, o de la construcción que veremos a lo largo del tiempo, ¿no? En estas 2 semanas y media que nos sueltan. Entonces, consideren la serie para describir el modelo esta. No les voy a decir qué tipo de modelo es, porque esa es la finalidad. Es la serie en el tiempo t más 1, o sea, un paso adelante, es igual a phi de la serie en el tiempo t, o sea, en un tiempo anterior, más 1 menos phi al cuadrado por e de t, ¿no? En donde este e de t se distribuye normal 0,1, x1 se distribuye normal 0,1 y esta phi es un escalar que se mueve entre 0 y 1, ¿va? Entonces, ahí tenemos nuestra serie. ¿Qué es lo que queremos?
lo que queremos es demostrar que eso es un proceso estrictamente estacionario. ¿Qué significa que sea un proceso estrictamente estacionario? Pues me voy a regresar porque ya ahorita no nos vamos a acordar. Pues lo que quiere decir es que si es estrictamente estacionario, significa que sus distribuciones finito-dimensionales son invariantes en el tiempo. O sea, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues que si ahora ya sabemos que x1 se distribuye normal 0,1, pues entonces resultará que x2 deberá distribuirse normal 0,1 y que x3 también debería distribuirse normal 0,1 y así sucesivamente. El caso es que nosotros solo la vamos a hacer para x2. Vamos a demostrar que x2 se distribuye normal 0,1 y ya con eso vamos a dar por hecho que es un proceso estrictamente estacionario. ¿Va? Para no hacerlo ya por inducción y todo eso. Nomás es como para que revisemos las ideas de los y recordemos prácticamente, ustedes recuerden todo lo de procesos estocásticos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos adicional es que x2 dado x1 se distribuye normal con media x1 por phi y varianza 1 menos phi al cuadrado. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar la distribución de x2. Ya conozco la condicional de x2 dado x1 y ya conozco la de x1, que también es una normal 0,1. Entonces, lo que tenemos es la conjunta, ¿no? Esta conjunta, y a partir de la conjunta podríamos encontrar la marginal de x2, ¿están de acuerdo? Que en realidad la marginal de x2, pues es integrar en la conjunta con respecto a x1. ¿Va? Entonces vamos a vaciar prácticamente ya nada más la información y vamos a hacer esa integral. Entonces, y si es un chorizo gigantesco. Entonces tenemos la integral de la conjunta con respecto a x1 es igual a la integral de f de x2 dado x1 multiplicado por f de x1 con respecto a x1, ¿no? Y entonces vaciamos todo. Entonces, primero tenemos aquí todo este chorizo, es la de la x2 dado x1, y posteriormente tenemos esta, que fue la integral, que es la función de densidad de una normal 0,1, ¿no? Y entonces vamos a sacar de la integral todo lo que no dependa de x1. Y con ello, 1 entre 2pi. Por ahí tenemos 2, ¿no? Entonces tenemos 1 entre raíz de 2pi, lo sacamos de la integral. Y vamos a sacar de la integral la exponencial de esta x2. Entonces, al momento de que la separamos, nos va a quedar x2 al cuadrado menos el doble producto de x2 por x1, ese no, porque va a tener x1, más x1 al cuadrado. Entonces, solamente vamos a sacar aquí la exponencial de menos 1 entre 2, menos 1 entre 2 por 1 menos phi al cuadrado, multiplicado por x2 al cuadrado. Aquí está, y a esa que sacamos le vamos a poner asterisco. Y va a quedar este asterisco multiplicado por la integral del que nos quedaba de 1 entre 2 raíz de 2pi, por 1 entre 1 menos phi al cuadrado, por la exponencial de menos 1 entre 2 por 1 menos phi al cuadrado, por x1 por phi al cuadrado, y el término cruzado, que es menos 2 x1 por phi por x2, más, y aquí vamos a juntar esta exponencial, ¿no? De una vez ya para que quede toda juntita y no la andamos ahí teniendo separado. Y entonces ya con esta nos queda más, con este menos se nos hace un más, x1 por 1 menos phi al cuadrado, ¿no? Para que justamente tengamos el término completo. Entonces, a esto ya le vamos a llamar asterisco y ahí lo vamos a dejar. Y entonces, esa es la misma expresión, pero ya juntita, ya no le vamos a hacer nada. Me quiero enfermar, espero que no me enferme. Bueno, no me quiero enfermar, me siento como que la garganta me duele. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es que aquí no me di cuenta que se salió. Le vamos a sumar un 0. Entonces, aquí lo único que hice de aquí a aquí es que ya lo desbaraté, ¿no? Entonces ya tenemos en x1 al cuadrado menos x1 al cuadrado por phi cuadrada. Y le vamos a sumar un 0, equivalente a phi cuadrada por
por x2 al cuadrado menos phi cuadrado por x2 al cuadrado. Imagínense que sí se ve. Y entonces lo único que vamos a hacer es, otra vez, vamos a reagrupar. Y entonces, fíjense, este x1 por phi al cuadrado se nos va a ir con este, ¿no? Y solamente nos va a quedar menos 2x1 por phi por x2, que es este término, más x1 al cuadrado. Y aquí ya se ve que le sumé el 0, los dos que le sumé del 0, ¿no? Más phi cuadrada por x2 al cuadrado, menos phi cuadrado por x2 al cuadrado, y todo eso con respecto a de x1. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a separar la exponencial. ¿Por qué? Pues porque si ustedes se fijan, aquí tengo un x1 al cuadrado, y tengo un phi2 por x2 al cuadrado, y tengo este término. Por lo tanto, ya con estos tres términos, tengo mi cuadrado perfecto. Entonces ya no quiero este otro. Por lo tanto, lo voy a sacar de la exponencial y lo voy a separar, que es precisamente este término. Y ahora este otro término le voy a llamar otro asterisco, porque está con respecto a x2, y entonces ya no tiene nada que ver con respecto a x1, y lo vuelvo a sacar. Entonces aquí ya por eso tenemos dos asteriscos. Entonces tenemos 1 entre 2pi, este término nos queda igual, por la exponencial de menos 1 entre 2 por 1 menos phi al cuadrado, y estos términos igual, quedan los mismos, ¿no? Solo los bajamos y todo eso con respecto a x1. Y entonces ahora sí, fíjense, como les dijo, es una x1 menos phi por x2 y todo eso al cuadrado, ¿no? Y si ustedes la ven así fijamente, pues resulta que esto es una normal, con media phi por x2 y varianza 1 menos phi al cuadrado, ¿no? Entonces, si integramos desde un inicio, en todo el rango de la normal, pues esto prácticamente eso nos hace un 1. Y entonces ya nada más nos van a quedar lo que dejamos en los dos asteriscos. Y entonces esto era precisamente lo que dejamos en los dos asteriscos. Tengo la exponencial de phi cuadrada x2 al cuadrado entre 2 por 1 menos phi al cuadrado. Y la otra parte que ya hemos dejado, que era 1 entre 2pi, raíz de 2, que diga raíz de 2pi por la exponencial de menos 1 entre 2 por 1 menos phi cuadrado por x2 al cuadrado. Y entonces ya nada más hay que reacomodar esos términos. Entonces vamos a juntar las dos exponenciales. Al final de cuentas tienen el mismo denominador y nos queda 1 entre raíz de 2pi por la exponencial de menos x2 al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. En los dos. Aquí tampoco se lo puse. Bueno, se los tengo que poner, ¿no? Entonces esta sí debería de ser al cuadrado, por 1 menos phi al cuadrado, entre 2 por 1 menos phi al cuadrado, ¿no? Y entonces fíjense que esta se cancela con esta. Y entonces, pues ahora sí, ya esto, con ese cuadrado que no tengo, pues es precisamente una normal 0,1. Sí, aquí todos estos los arrastré. Entonces, este debe de ser al cuadrado, ¿no? Desde aquí, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y entonces, esta ya es una normal 0,1. Entonces, todo el chorizo, pues para que sí se dieran que efectivamente x2 se distribuye en la normal 0,1. Y como les dije, en realidad lo deberíamos de hacer hasta por inducción, para mostrar que xn o que xt se distribuye en normal 0,1. Entonces, efectivamente, ese es un proceso estrictamente estacionario. Y lo que quiero que vean es que, pues, en efecto, ¿no? O sea, así como pasa con este proceso, pues va a pasar con la mayoría, o más bien con todos los que nosotros revisamos a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Hasta dónde me fui? Entonces, bueno, pues ya que recordamos un poquito más acerca de y ya ustedes se acordaron acerca de procesos y que ya vieron que en efecto sí lo vamos a utilizar, pues para que no los agarren curva, como me dijo Emiliano, con no fue Daniel, con las demostraciones, pues hay que ponerse a revisar un poquito procesos estocásticos, ¿vale? Entonces, a ver, les voy a presentar los mismos modelos, o sea, las mismas cantidades muestrales que ustedes ya saben o que ya venían conociendo desde inferencia, pero como en términos para series, ¿no? Entonces, la media muestral es igual a x barra, pero aquí pues lo vamos a anotar en términos de t y debería de ser aquí t igual a 1. 1 entre n, desde que t es igual a 1 hasta n de x de t, ¿no? Siempre en el tiempo.
Eso sí está bien. La autocovarianza muestral en el rezago H es igual a 1 entre n por la suma desde que t es igual con 1 hasta n menos el valor absoluto de H de la serie de tiempo en el tiempo t más H en valor absoluto menos la media muestral multiplicada por x de t menos la media muestral. Y se vale para H desde 0 hasta acá. La autocorrelación muestral, ¿quién es? Pues no es más que el cociente entre la autocovarianza muestral en el rezago H dividido entre la autocovarianza muestral en el rezago 0. Y eso se vale cuando H se mueve de menos n a n. ¿Va? Y ya, prácticamente son las más importantes que vamos a necesitar. Esas 3 autocovarianzas. Entonces, algunas cosas ya se las había mencionado. Entonces, pero vamos a verlas ya más desglosaditas, ¿no? Como el tipo de modelo. Ya les había dicho que lo que nosotros andamos buscando es desestacionalizar la serie. ¿A qué me refiero con eso? Pues a quitarlo, ¿no? A restarlo. Entonces, este modelo ya se los había presentado, es un modelo aditivo, y lo que yo quiero es descomponer la serie en cada una de esas componentes, en una tendencia, en una estacionalidad, en una ciclicidad y en la parte aleatoria. Hay muchos modelos, como les había dicho. ¿Qué es lo principal de este modelo? Pues que este modelo asume que tanto la tendencia, o que más bien que todos sus componentes son independientes entre sí. ¿Qué significa? Pues que ni la amplitud de la estacionalidad le va a afectar a la tendencia, como tampoco le va a afectar al ciclo. Entonces, un aumento en el nivel de tendencia no va a implicar o no le va a ocasionar ningún cambio ni a la amplitud estacional ni a la ciclicidad, ¿ok? Entonces, podemos en realidad analizar componente a componente y hasta podríamos suponer que la serie solamente tiene tendencia para, por ejemplo, analizar exclusivamente la tendencia y posteriormente analizar exclusivamente la estacionalidad y posteriormente analizar exclusivamente la ciclicidad. No es necesario hacerlas todas en montón. Entonces, a lo que nos referimos o a lo que me venía refiriendo yo con desestacionalizar es algo así. Lo que yo quiero es quedarme solamente con la parte irregular o la parte aleatoria. Entonces, a la parte aleatoria le voy a quitar, va a ser igual a la serie original, que es x de t, menos toda mi parte determinista, que es menos la tendencia, menos la estacionalidad y menos la ciclicidad. En el caso del modelo multiplicativo, ahí ya las cosas cambian en el sentido de que las componentes no son independientes, sino esas sí son interrelacionadas. Por lo tanto, un cambio en la tendencia va a ocasionar un cambio en la amplitud estacional. ¿Sale? Entonces, es como una de las maneras en las que ustedes podrían darse cuenta. Y entonces, generalmente, cuando hay un modelo de tipo multiplicativo, es porque resulta que el componente estacional y están expresados en porcentajes, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo desestacionalizo una serie? Pues algo como lo que les anoté aquí, ¿no? Entonces tendría que hacer pues el cociente entre la serie y la componente. Hay otro modelo. Resulta, bueno, entre los comentarios que les puedo decir es que pues para los que les interesa finanzas y economía, al menos en finanzas ya les comenté que muy complicado va a estar que logren capturar toda la estacionalidad de la serie. En el caso de los modelos económicos o de las series de tipo económica, probablemente sea que sean modelos de tipo multiplicativo, probablemente, pero no necesariamente, ¿no? No todas. Entonces, cuando las series presenten valores negativos o ceros, la realidad es que el único modelo que podemos aplicar es el aditivo. ¿Por qué? Pues por su forma. Entonces, si ustedes llegaran a tener oscilaciones ahí
en positivos y negativos, pues no hay de otra, ¿no? Hay que aplicar a fuerzas un modelo de tipo aditivo. Hay otro modelo, y que pudiera ser el modelo log aditivo, que se compone como algo de esta naturaleza y que uno comienza a desestacionalizar pues con la exponencial, ¿no? Y entonces pues ya lo que salga de ahí habrá que revisarlo. Entonces, a ver, por el momento vamos a imaginar que no tengo ciclos y que solamente tengo la parte de la tendencia y la estacionalidad. Y como ya les dije, que M de T y S de T son deterministas y que este Y de T va a ser un proceso débilmente estacionario. Entonces ya vimos ahí con dos ejemplitos que sí lo podemos suponer así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Y no hay de otra, ¿no? La primera herramienta básica en un gráfico temporal es, literal, graficarla. No hay de otra. La gráfica es, y hay que verla. Vean, aquí está esta gráfica. Y lo primero que se le hizo es comenzar a analizarla de forma visual, que ahí tiene una tendencia, ¿no? Es una tendencia a la alza. Y probablemente, pues a lo mejor sí tenga alguna estacionalidad. Entonces, y ya. Y ustedes van a decir, ok, ¿y cómo la quito? ¿Cómo quito la tendencia y cómo quito la estacionalidad? Pues hay varias formas. La teoría te sugiere como 5 formas iniciales. Y la primera, si tú tienes una serie que es una serie no estacionaria, porque en principio tú ves esto y eso es algo no estacionario, pues lo ideal, a lo mejor, es ajustar una recta. Lo primero, por ejemplo, podríamos estirar una función determinista, algo de este tipo, ¿no? Ya sea un polinomio o ya sea una recta. Y ahora me van a decir, ¿y cómo estimo ahí? Bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Si esto se parece, la primera se parece a una recta, bueno, pues resulta que te puede decir estadística a lo que vieron en no paramétrica y regresión lineal, y estimas a 0 y a 1 como estimadores para betas. Y lo amigo, y esto igual, esta puede ser como una regresión también, ¿no? Para un polinomio. Entonces no hay de otra más que esas as las estiles como mediante un modelo de regresión. Sin embargo, no siempre resulta que la tendencia la quitamos con la estacionalidad, ¿no? Entonces, imagínense que diga que la tendencia la quitamos con una recta. O sea, si yo tuviera que quitarla, pues lo que haría sería algo de esta naturaleza, ¿no? X de t menos la estimación de A0 menos la estimación de A1 a t. Pero a lo mejor no la puedo quitar con una recta. A lo mejor necesitaría un polinomio como el que vimos allá o una curva. Eso ya podría ser como dependiendo del caso. Lo que sí es muy útil es el diferenciar la serie. Y entonces aquí les voy a presentar el operador diferencia, que pareciera como un triángulo invertido, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferenciación de la serie? Lo que hace es que eso se supone que es para una tendencia evolutiva o que evoluciona de forma lento, y entonces lo que voy a hacer es que voy a diferenciar el tiempo t con respecto al tiempo t-1, y entonces el t-1 con respecto al tiempo t-2, y el t-2 con respecto al tiempo t-3, y así sucesivamente. De tal manera que tendríamos algo como esto, ¿no? El operador diferencia en la serie x de t, pues este es igual a x de t menos x de t menos 1. Si consideráramos a x de t, imagínense, como a0 más a1 por t más y de t, y le aplicamos el operador diferencia, nos quedaría algo como de este tipo, ¿no? A0 más a1 por t por y de t menos a0 más, y este debe de ser en el tiempo t menos 1. Entonces, por eso es t menos 1 más y de t menos 1, y entonces las a0s se me cancelan y solamente nos va a quedar las a1 por t con el, y nos va a quedar a1 por esta t con y de t menos y de t menos 1, con este menos nos queda y de t menos 1, y entonces vamos a tener la diferenciación en y de t más este a1, ¿no? Y entonces, así como lo hicimos aquí, podríamos diferenciar k veces. Y ya tengo 5 minutos. La otra forma
y que ustedes ya conocen son las medias móviles o los promedios móviles. Podríamos proponer hacer una media móvil. Entonces, imagínense que aquí tenemos una observación de 3 tiempos. Tengo la MT, que es en el tiempo T, MT menos el crecimiento y la tendencia más el crecimiento. Y entonces ahora hacemos la media de las 3 observaciones. Tenemos x de t más 1 más x de t más x de t menos 1, que esto es lo mismo que es m de t más y de t menos 1 más y de t más y de t más 1. Este es más, este más. Entre 3. Y entonces ahí, en general, pues prácticamente lo que estamos haciendo es promedios móviles a lo largo de la serie, o bien lo que ustedes conocen como un filtro de promedios móviles, ¿no? Entonces, esa es otra medida para poder quitar la tendencia. Y la diferenciación de la serie suelen funcionar mucho y a veces no solo para quitar la tendencia, a veces también te ayudan a quitar la estacionalidad. Entonces, bueno, aquí nada más estaba como un ejemplito en el sentido de que imagínense si ahora WDT fuera el proceso de promedios móviles más en mi proceso irregular, pues eso debería de ser aproximadamente un 0, asumiendo que la tendencia es aproximadamente lineal, ¿no? En el intervalo T menos Q y T más Q, y que el promedio del error es 0. De cualquier forma, de otra forma, no se podría dar esa aproximación a un 0. Y entonces, bueno, pues la estimación de la tendencia debería de quedar en general algo de esta naturaleza, ¿no? Menos infinito, infinito, pero bueno, como que... Otra cosa que podría ser, pues ajustar una curva determinista. Y pues ya nada más para acabarlo. Y la última podría ser un suavizado exponencial. Imaginen que tienen un alfa fijo, alfa en 0, 1, y entonces lo que estarían haciendo, pues es ajustar a m de t con alfa por la serie más 1 menos alfa por m de t en el tiempo t menos 1. Ajá, ese es el tiempo t menos 1. Ah, es el ajustado del tiempo t menos 1. Y entonces, pues podríamos a lo mejor generalizarlo de esta manera. Y ya, bueno, ya no sigo porque ya se me acabó el tiempo. Me faltan 3 minutos. Entonces, lo único que nos falta ahora es cómo eliminar la tendencia y la estacionalidad conjuntamente, porque aquí solamente estamos eliminando tendencias, para entonces ahora sí, una vez que ya tengamos nuestro proceso solito, ponémonos a trabajar sobre él y entonces revisar qué modelo le podríamos ajustar a ese proceso estocástico que nos queda, ¿vale? Entonces, los veo mañana. ¿Le subo la nota? Sí, ahorita la subo. Corrijo, a ver si no se me olvida corregir lo que noté que estaba por ahí con error y se la subo para que las tenga. Nos vemos, gracias. A ustedes, bye.